Del TEMEC, socio fundador de Uruchurtu y Abogados Consultores. Gracias por estar con nosotros, Gustavo. Excelente tarde. Ya escuchábamos. Nos dan un mes de gracia, un mes de incertidumbre. ¿Quién, o más bien, cómo se va a evaluar después de 30 días? Entiendo, volverán a platicar. ¿Y cómo se va a evaluar si sí o no se logró el cometido que quiere Donald Trump? Te escucho. Muchas gracias, Lidia. Muy buenas tardes. La verdad es que qué bueno que se logró la suspensión de la aplicación de las medidas. La cuestión de cómo se va a evaluar, bueno, pues vamos a ver cuáles son los resultados que se van dando. Yo creo que es muy difícil en un mes poder evaluar, sobre todo cuando la parte comercial ha sido contaminada por esta cuestión del narcotráfico y también por una cuestión de migración. Pero pues volvemos a recorrer el reloj hacia atrás y otra vez nos volvieron a proponer, en el caso de migración, volver a aceptar a los migrantes en nuestro país como tercer país seguro. En la parte del fentanilo, pues vamos a ver qué es lo que se logra, pero es importante destacar, y a mí me llama mucho la atención, nada más como una curiosidad, que después de que habló la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, pues tuvimos este avión de comunicaciones militares volando por el mar de Cortés, seguramente recabando información. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, pero también hay otras cuestiones en la agenda, porque el presidente Trump ha hablado de que quiere renegociar el TEMEC y quiere adelantar esa renegociación al día a este año, no esperarnos hasta el año 2026. Entonces yo creo que mucho va a depender de qué es lo que se platique con estos equipos de alto nivel que van a estar negociando entre los dos países. Justo hace unos minutos antes de entrar a entrevista contigo platicábamos de si es muy pronto empezar a hablar sobre el tema del tratado. ¿Por qué no mejor resolver el problema que tenemos enfrente antes de pasarnos al tratado? Y yo ponía esto sobre la mesa, quiero saber, ¿tú qué opinas? Que ante las reacciones que hemos estado viendo, ¿no? Ante este discurso que si bien desde campaña traía estas amenazas que muchos no creían que fuera a ser realidad, valdría la pena ya ponerlo sobre la mesa para saber a qué nos vamos a enfrentar el próximo año cuando realmente se tomen estas mesas de trabajo. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo no dejaría fuera el tratado, porque también se ha quejado el presidente Trump, se ha quejado del déficit que tiene con México. Sí, entonces, claro, cuando habló de toda esta cuestión de imponer los aranceles, eran las tres: la cuestión de migración, la cuestión del fentanilo y la cuestión del déficit que tiene con México. Y también sabemos que toda esta cuestión de los productos chinos o de las empresas chinas que han llegado a México y que, aprovechando los beneficios del tratado, exportan a Estados Unidos, y el temor que tienen, por ejemplo, de la industria automotriz china. Entonces, yo creo que todo va a ir de la mano caminando, y yo sí creo que se adelanten los tiempos del tratado, ¿no? Quizá esté equivocado, pero yo sí pienso que se van a ir adelantando. Y de la misma manera que, si bien tuvimos una amenaza de imponer los aranceles, pero tampoco se impusieron. Exacto. ¿Sí? Y a lo mejor esto va a ser una cuestión de que nos van a estar revisando cada mes. Vamos a ver durante cuánto tiempo. Desgraciadamente esto que crea mucha incertidumbre en inversionistas, etcétera, porque no se pueden hacer arreglos a largo plazo. Y yo creo que ese sería el principal problema, ¿no? Si cada 30 días se tiene que sentar las autoridades de nuestro país con Estados Unidos para ver los avances, que todavía me cuesta trabajo entender, Gustavo, es cómo se va a evaluar realmente tanto el tema de migración como el tema de fentanilo, y considero que 30 días es un periodo muy corto, ¿no?, para realmente obtener resultados. No, lo que pasa es que yo no creo que vaya a haber resultados en 30 días. Yo creo que más bien lo que se va a tomar en estos 30 días, cuáles son las medidas que se van a tomar adicionalmente a las que ya se pactaron. ¿Sí? Entonces yo creo que estos 30 días sirven para eso. Ya posteriormente será ver cuál es el efecto que tienen los acuerdos y las medidas que se vayan implementando en base a estos acuerdos que se tomaron el día de ayer. Gustavo, ¿crees que durante todo este tiempo que hubo la amenaza de Donald Trump de los aranceles, hasta este fin de semana que vimos que se hizo realidad, obviamente ya después se dio el diálogo, autoridades iban minimizando la situación a la que nos podríamos enfrentar? ¿No le pusieron toda la atención que debería para poder solucionar este problema? Hoy hablamos también del tema de migración, que ha sido un dolor de cabeza desde hace mucho tiempo. Y justo
pues no sabíamos o no sabemos hasta el momento el plan que se tiene o el proyecto que se tiene, la proyección que tienen autoridades federales para poder controlarlo. Ahora se quedan sin tiempo y Estados Unidos obviamente busca la forma de presionar. Bueno, Estados Unidos, el presidente Trump desde la campaña y desde que tomó posición dijo que iba a tomar ciertas medidas, que son, por ejemplo, el aumento de los aranceles. Ahora, una cosa es que ordenen los aranceles y otra cosa es que los apliquen. Por ejemplo, él dijo que entrando como presidente, que asumiera la presidencia, iba a aplicar los aranceles. No lo hizo. Luego se empezó a hablar que hasta el 1 de febrero. Entonces, el 1 de febrero, lo único que hizo fue mandar la orden para que se aplicaran los aranceles al día de hoy, y finalmente no se aplicaron. Yo veo que la cuestión de aplicar los aranceles que pretende el presidente Trump y desatar una guerra comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues va a ser desastroso para los tres países. Hay que ver la historia, hay que ver en el año de 1930 cuando Estados Unidos elevó los aranceles y se inició una guerra comercial, y muchas veces hablamos de la Segunda Guerra Mundial y hablamos de Hitler, pero no hablamos de todas las cuestiones que sucedían en el mundo y que dieron como resultado de la guerra. No estoy diciendo que va a haber una guerra y esperemos que no vaya a haber, pero sí se tienen efectos negativos, y en aquel entonces también hubo muchas críticas al presidente, me parece que al presidente Hoover, por incrementar los aranceles en esa época en la medida en que lo hizo. Y aquí, por ejemplo, pues, hay que tomar en cuenta que también en Estados Unidos hubo muchas presiones para que no se impusieran los aranceles. Hay una carta de 1000 y tantos economistas de Estados Unidos que le mandaron al presidente, miembros del Congreso, empresarios, etcétera, ¿sí? Entonces es algo que se tiene que ver con cuidado, pero tenemos la cuestión del narcotráfico y la cuestión de la migración vinculada a la cuestión comercial, que esto crea un entorno muy diferente y más difícil de poder prever cómo se va a poder llegar a un arreglo, ¿no? Porque son varias áreas que hay que atender. Gustavo, un gusto platicar contigo. Estoy segura que no va a ser la única vez que coincidamos hablando de este tema, porque nos da para muchísimo tiempo. Gustavo Uruchurtu, panelista del TEMEC, socio fundador de Uruchurtu y Abogados Consultores. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Buenas tardes.